Los orígenes del teatro se encuentran en los antiguos ritos de origen prehistórico, cuando el ser humano comenzó a ser consciente de la importancia de la comunicación para las relaciones sociales. Ciertas ceremonias religiosas tenían ya, desde su origen, ciertos componentes de escenificación teatral. Para algunos historiadores, el guión teatral surgió en el antiguo Egipto, mucho antes de la era cristiana. Hoy, en Recursos para Aprender, el guión. El guión teatral es un texto que contiene los diálogos y los detalles técnicos que se necesitan para el montaje y la realización de una obra de teatro. Este libreto está dirigido a todos los que participan en la obra, para guiarlos en el desempeño de su rol. Se encarga de describir las acciones, los diálogos, los aspectos técnicos o artísticos que hacen posible una puesta en escena. El guión teatral también es conocido con el nombre de libreta, cuaderno teatral, cuartilla o libreto. Sin importar la manera en que sea llamado, este tipo de texto debe cumplir la finalidad de exponer las pautas que se tienen que llevar a cabo para que la puesta en escena tenga un fin óptimo. Según a qué miembro del elenco esté dirigido, el guión teatral puede ser técnico, del actor, del director, de los iluminadores. Inclusive, se realiza un guión para los vestuaristas. Todo guión teatral, sea cual fuere el contexto en que se emplee, debe poseer las siguientes características. Presentar los diálogos o conversaciones de forma clara y precisa, ya que por medio de estos, los personajes realizan las acciones, expresan sus emociones y pensamientos. Además, indican a los actores el momento de su participación. De igual manera, debe contener los datos escenográficos, los cuales determinarán el tiempo y el lugar donde se desarrollan las acciones. Para ello, el autor anota los rasgos que debe tener cada cuadro de la obra. Al contar una historia, el guión teatral debe tener una estructura clara, presentando una introducción, el nudo y el desenlace, en los cuales el dramaturgo presenta los aspectos relevantes y llamativos de la puesta en escena. Todo libreto o guión debe poseer los siguientes elementos. Los personajes están identificados por nombres y casi siempre se resaltan en negritas. Ellos son los encargados de expresar las ideas propuestas por el autor. El guión señala el orden de aparición en la puesta de escena, indicando las acciones y su relevancia dentro de la obra. De ahí que los personajes sean principales, secundarios o referenciales. Los parlamentos en el guión teatral hacen referencia a la expresión oral en forma de diálogos o monólogos que tienen los personajes. Estos varían en extensión y duración, de acuerdo con la importancia que tenga cada personaje. En algunas ocasiones, estos textos también señalan la intervención de algún tipo de narrador. Por otra parte, las acotaciones son las anotaciones que el autor plasma con la finalidad de dar a conocer las acciones, sentimientos, vestimenta o entrada y salida de un personaje en el escenario. Estas indicaciones suelen estar escritas entre paréntesis o corchetes y a veces con otro tipo de letra. Toda obra teatral presenta una estructura, la cual se encuentra conformada por actos, los cuales son las divisiones principales de la obra de teatro. Este elemento del guión teatral suele estar formado a su vez por varias escenas,
las cuales corresponden al inicio, desarrollo y fin de la obra. Las escenas determinan el tiempo en que los personajes o actores se mantienen participando dentro de una acción. Inclusive el libreto especifica el cambio entre dichas partes. Y los cuadros, los cuales forman parte de las escenas. Estos presentan situaciones breves o diálogos cortos que ocurren dentro del elemento ya mencionado y pueden poseer independencia en cuanto a planteamiento, desarrollo y desenlace. Para elaborar un guión teatral, es necesario considerar tres partes importantes. La planificación. En esta parte plantearemos la historia, ya que es necesario tener una idea clara sobre aquello que se quiere contar. De la misma forma, orientar el tono de la obra, pudiendo ser de carácter cómico, de terror, de aventura o quizás una adaptación de alguna obra ya existente. En esta parte se ubica el contexto en que se dará la puesta en escena, así como también los lugares y el tiempo. Una vez planteado ello, procedemos a desarrollar a los personajes, caracterizándolos de la forma más adecuada. Es aquí que los dotamos de importancia y protagonismo. En esta parte el autor debe especificar las características físicas, psicológicas y emocionales de cada uno de ellos. Dentro de la planificación, también planteamos la estructura, pudiendo elaborar un esquema del inicio, el nudo y el desenlace, y también la cantidad de cuadros, escenas y actos en que será repartida la historia. Después de haber realizado la planificación y planteamiento del guión a través de un borrador previo, se realiza la escritura. En él se identifican a los personajes con el nombre propio, el parlamento de cada uno y se anotan la forma en que entran y salen de las escenas, señalando el vestuario y la escenografía que acompañarán sus acciones. Es importante contar con un título que guarde relación con la historia. Los personajes se colocan debajo del título de acuerdo a su importancia y se establece en cada uno de los actos con la numeración indicada. Posterior a esta parte, se realiza la revisión de este texto, en donde el autor o dramaturgo se detiene en cada una de las partes que ha escrito, asegurándose que todos los elementos estén organizados y que la historia tenga coherencia, así como un orden cronológico. Espero que esta información te sea de utilidad. Yo soy Jorge y nos vemos en el próximo video.